En medio de enfrentamientos en Bolivia, auditan la reelección del presidente Evo Morales. Las protestas se recrudecen con el comienzo de las actividades de la OEA. Algunos manifestantes se enfrentaron a la policía en La Paz tras celebrarse varias asambleas ciudadanas multitudinarias pidiendo la dimisión del mandatario. La normalidad en el Líbano parece retornar a la espera de un gobierno de transición. Tras 2 semanas de fuertes protestas, los bancos, comercios y centros educativos reabrieron por primera vez desde el inicio del estallido de las manifestaciones. Tenemos reporte desde Beirut. La mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos. Así calificó el presidente Donald Trump la decisión de la Cámara Baja de seguir con el proceso de juicio político en su contra. En un resultado que se anticipaba en la Cámara de mayoría demócrata, los representantes ahora intentarán determinar si Trump se excedió en el uso de su poder con Ucrania. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria y hoy que comenzamos noviembre, sean bienvenidos. Las protestas en Bolivia se recrudecen con el comienzo de la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre el proceso electoral del 20 de octubre. Los manifestantes se enfrentaron a la policía en La Paz justo después de que se celebraron varias asambleas ciudadanas multitudinarias donde se pidió la dimisión del presidente Evo Morales y también que se anulen los resultados para convocar nuevos comicios. Morales, mientras tanto, pidió calma a los manifestantes hasta que el organismo dé su veredicto. Nos informa Álvaro Cordero. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía continúan en La Paz, algo que también se produce contra los partidarios de Evo Morales. Los gases lacrimógenos y las cargas cerraron una jornada que había sido pacífica. Esa tarde varias asambleas se reunieron y acordaron que la solución no es pedir segunda vuelta, es repetir las elecciones y que Evo dimita. La única manera de detener y pacificar el país es, en este momento, anulando las elecciones. Y que el presidente diga se anulan las elecciones, estoy muy seguro que al día siguiente el país ya va a estar más tranquilo y va a vivir en un paz social. Las clases medias, universitarios y algunos líderes indígenas y campesinos son los mayores opositores a Evo Morales, mientras que la mayoría del sector minero, sindicalista y campesino continúa apoyando al presidente. Mientras tanto, la OEA comenzó sus trabajos de auditoría de las elecciones, algo que no es suficiente para el opositor Carlos Mesa. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Esta auditoría tardará unos 12 días en verificar o desmentir los resultados, y es la esperanza para Morales de que las protestas cesen. Pero parece que la oposición tiene claro que no se respetaron sus derechos. Pido, quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de 3 países, den su informe correspondiente. Con esto se suman ya más de 10 días de protestas desde que se conocieran los resultados y la victoria en primera vuelta del oficialismo, algo que resultó sospechoso porque el conteo se paró durante 24 horas, cuando todo indicaba que las elecciones estaban destinadas a ir a segunda ronda. Tras 2 semanas de movilizaciones en el Líbano contra la corrupción, el costo de vida, la falta de empleo, entre otros reclamos, este viernes los bancos, comercios y centros educativos reabrieron sus puertas por primera vez desde el inicio de las protestas. Tras el discurso del presidente Michel Aoun, que prometió que se formará un nuevo gobierno que recupere la confianza del pueblo y solucione los problemas económicos del país. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos amplió más datos en el siguiente informe. La actividad económica ha regresado al Líbano después de 2 semanas de que todos los bancos nacionales y privados hayan estado cerrados y las principales carreteras del país bloqueadas. Este parón económico y comercial ha provocado escasez de suministros, especialmente la gasolina, cuyas reservas estaban a punto de agotarse. Estaban los barcos atracados en alta mar, pero debido a que estaban los bancos cerrados y no había actividad de transacciones económicas, no podían importar el combustible y tampoco los camiones que transportan la gasolina podían suministrar a las gasolineras del país. Los manifestantes siguen en la calle a la espera de que se anuncie un nuevo primer ministro y en unas horas el secretario general
de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dará un discurso y habrá que esperar a lo que dice para ver cuáles serán las reacciones de los seguidores de Hezbollah que están en contra de estas manifestaciones y en contra de la caída del gobierno libanés, y los manifestantes que, como ya he dicho, seguirán en las calles hasta que haya un cambio de gobierno. En Chile, cientos de manifestantes protestaron frente al Palacio de la Moneda en Santiago durante la 13ª jornada de manifestaciones en contra del gobierno y en demanda de mejoras sociales. A pesar de que esta semana la Cámara de Diputados y el Senado establecieron una mesa de trabajo para un proceso que derive en una nueva constitución que sustituya a la actual. Este estallido social también provocó que Chile ya no sea sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y tampoco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los argentinos realizaron una gran marcha para protestar contra el Fondo Monetario Internacional, una de las primeras misiones del gobierno de Alberto Fernández, quien tomará posesión el 10 de diciembre. Será mejorar la situación económica y renegociar una millonaria deuda externa. Daniela Blandón nos cuenta los detalles. Una herencia que pocos quisieran, 100.000 millones de dólares en deudas. Una de las primeras tareas del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, será renegociar las millonarias obligaciones con sus acreedores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, una de sus principales promesas de campaña. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. La ira pública por las medidas de austeridad ordenadas por el organismo se hizo evidente en una multitudinaria concentración en el centro de Buenos Aires. Todavía no sabemos, realmente qué es lo que pretende el gobierno que viene. En la práctica concreta parece que está más preocupado en reunirse con el fondo, en darle respuesta al fondo, que en dar respuesta a los sectores populares de cómo se va a paliar la situación en los barrios, ¿no? En el mayor rescate financiero en sus 75 años, el Fondo Monetario Internacional firmó en junio de 2018 un programa de préstamos por 50.000 millones de dólares con el gobierno de Mauricio Macri. 3 meses después lo extendió a 56.300 millones de dólares. El país ha recibido hasta el momento 43.000 millones de dólares y está pendiente de un nuevo desembolso, pero el FMI prefirió esperar a que se despejara la incertidumbre política antes de girar más dinero. Los inversionistas están atentos a las primeras movidas económicas de Alberto Fernández. Lo último que quieren es que los temores sobre un incumplimiento de los pagos se hagan realidad, como ya ocurrió varias veces en el pasado. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump descalificó el juicio político que enfrenta en la Cámara de los Representantes, un juicio que podría resultar en su destitución o por lo menos afectar el camino de su reelección. La Cámara de mayoría demócrata aprobó las reglas sobre la siguiente fase, entre ellas audiencias públicas. El informe es de David González. Fue un resultado previsible. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata votó por seguir con el juicio contra el presidente Trump en el Congreso. El mandatario se declaró víctima de una persecución. La mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos. Tras varios testimonios y recolección de evidencias, la Cámara aprobó por 232 contra 196 el set de reglas de la siguiente fase del juicio político de destitución del mandatario. Al presidente lo acusan de comprometer la seguridad nacional y de abusar del poder de su oficina para sacar beneficios de sus intereses políticos, al pedir a un gobierno extranjero que investigue su principal rival en las próximas elecciones. El voto en la Cámara demostró la unidad de los demócratas. Los padres fundadores sabían que un líder podía sacrificar la seguridad nacional, fallar en defender la Constitución, un líder que pondría sus intereses personales o políticos sobre el país. Ellos sabían que podía pasar y crearon un mecanismo para lidiar con esto, el impeachment. Entre lo aprobado se prevén audiencias públicas que podrían afectar su campaña de reelección. Los republicanos criticaron la votación. Los republicanos creen en la Constitución, creen en el imperio de la ley, y por eso estamos acá, y eso es algo que el voto bipartidario de la Cámara no es. De avanzar el juicio en el Senado de mayoría republicana, es poco probable que se apruebe destituir a la principal figura de su partido, cuando buscan retener el poder en las próximas elecciones presidenciales.
Y continuamos en Estados Unidos, pues siguen los incendios en el sur de California. Los fuertes vientos que esta semana dejaron a cientos de miles de evacuados en las áreas metropolitanas del estado han reducido su intensidad este viernes y le han permitido a los bomberos avanzar en el control de las llamas. Estos incendios han afectado sobre todo a los más vulnerables, como las cientos de familias de inmigrantes hispanos que trabajan en el campo en el norte del estado. El informe es de Susana Mendoza. California arde por los cuatro costados. Aquí, en el norte, viven muchas familias inmigrantes que tuvieron que escapar del incendio Kincade casi con lo opuesto, como Anastasia Cruz. Tuvimos que correr igual porque venía muy cerca la lumbre también. Me asusté y a mis hijos también se pusieron muy nerviosos, sobre todo mi niño, que es un niño de condición especial. El marido de Anastasia, que recoge la uva en Sonoma, no sabe si podrá volver a trabajar pronto. Tiene miedo a perder su trabajo, tenía miedo a que se quemara el trabajo también o a sus patrones igual. Es difícil, o a la familia, todo, o a la comunidad entera. Sí, realmente nos preocupamos mucho por ellos, sí nos ha afectado demasiado. Una situación aún más difícil si se es indocumentado, como Maribel, que lleva varios días en este albergue. Muchos otros inmigrantes dudaron en buscar ayuda por su situación migratoria. Muchos con el temor que pasan y con las carreras, a lo mejor han escuchado la información, pero con el miedo y la preocupación no están seguros y algunos no vienen aquí. Para estas familias hispanas que viven día a día, un incendio puede suponer, además del trauma, una catástrofe económica. Esta organización lo sabe y ayuda a estas familias del campo a subsistir durante los incendios. Si perdieron trabajo y no les van a pagar, queremos reemplazar ese dinero que perdieron durante ese tiempo. Porque si alguien pierde una semana o dos sin trabajar, eso puede cambiar todo para una familia. Y nosotros entendemos eso. El mega incendio de Kincade abarca ya casi 30.000 hectáreas y estas familias aún no saben cuándo podrán regresar a sus hogares y sus trabajos. Algunos temen lo peor, si realmente quedará algo a lo que regresar. Este viernes, Maggie Clegg se convierte en la directora del Centro Espacial de Guyana. Será la encargada de dirigir la agencia con su programa Ariane 6, el cohete construido por la Agencia Espacial Europea. France 24 fue a conocerla días antes de que empezara su trabajo. Será su mayor proyecto, Ariane 6. Marianne Clerc, la nueva directora del Centro Espacial de Guyana, será la encargada de asegurar la continuidad del programa espacial europeo en medio de un contexto económico difícil. Ariane 6 es una carrera contra el tiempo y contra otras agencias internacionales. Cada vez hay más competencia, incluyendo el SpaceX, del que todo el mundo habla. Pero aceptamos el reto de hacer Ariane 6 aún más competitivo. Queremos un cohete que pueda ganarle algo de mercado al SpaceX. Marianne Clerc conoce bien el cohete. Fue una de las impulsoras del proyecto. Ahora quiere modernizar la base que se encuentra en la Guyana francesa. Por suerte, el director anterior dejó la base en perfecto estado, así que seguiremos sus pasos. Sin embargo, es cierto que me gustaría cambiar la estructura de nuestra jerarquía, intercambiar entre los empleados y sus jefes. Trabajamos en este tipo de pirámide desde 1980. Y creo que necesitamos poner a la gente en el centro de la actividad y las responsabilidades. En la base, el puerto espacial Kourou, trabajan 1.700 ingenieros y empleados. Funciona desde 1968 y es el lugar desde donde se ponen en órbita la mayoría de satélites europeos. Hace solo 3 meses lanzaron un modelo Ariane 5, padre del proyecto actual. Podía transportar al espacio 10 toneladas de carga. Ahora todo esto estará bajo la autoridad de Marianne Clerc. Y cambiamos de página para finalizar en otro ambiente, pues los ciudadanos de varios países hicieron gala de los más escalofriantes y divertidos disfraces para celebrar la noche de Halloween. Lugares como Nueva York, California, Reino Unido o Hong Kong así lo hicieron para sorpresa, gusto y susto de los espectadores. Los dejamos con estas imágenes, siga con más en france24.com.